Hola, soy Relatos de la Madrugada y hoy os traigo esta nueva historia de terror jamás escuchada. Si logro desconectarte de tu día a día, agradezco su like. Y me gustaría saber desde dónde me escuchan. Les dejo con el relato. Llegué a San Jerónimo bajo un cielo plomizo, ese tipo de nubes bajas que parecen arrastrarse sobre los tejados como una advertencia. El mensaje anónimo que me trajo hasta aquí era breve, casi críptico. Escucha en E. 3 palabras que en cualquier otro lugar habrían sido ignoradas. Pero yo conozco demasiado bien estos pueblos, sus silencios cargados de historias que nadie quiere contar. Las calles estaban desiertas no por la hora, sino por esa costumbre arraigada de esconderse cuando un forastero pregunta demasiado. Las casas, de adobe descascarado, tenían las puertas cerradas y las cortinas corridas. El único movimiento era el de las hojas secas arrastradas por el viento, un sonido que se confundía con susurros. El nuevo panteón se alzaba en las afueras, una mancha de cruces blancas sobre la tierra oscura. Nuevo. La ironía del nombre no escapaba a nadie. Lo habían construido sobre las ruinas de un internado para niñas reducido a cenizas en 1955. Un accidente según los registros oficiales. Pero en estos lugares los accidentes siempre esconden nombres propios. Fue en la plaza donde escuché por primera vez el nombre de Juan. Un viejo que jugaba solitario bajo un laurel secó su frente con un pañuelo sudado antes de murmurar: el sepulturero desapareció hace meses. Dicen que se lo llevó ella. No hizo falta preguntar quién era ella. Sus ojos se desviaron hacia el cerro, hacia el cementerio. Al caer la tarde, me dirigí allí. La reja chirrió al abrirse, como si protestara por mi intrusión. Caminé entre las tumbas, sintiendo ese peso en el pecho que solo los lugares malditos provocan. La sección E estaba al fondo, separada del resto por un muro bajo, vacía según los registros, pero la tierra parecía removida en algunas partes, como si algo hubiera escarbado desde abajo. Me detuve frente a la primera hilera. El viento sopló más fuerte, trayendo consigo un olor a humedad y ceniza, y entonces lo escuché, un gemido bajo, casi imperceptible, que no venía de ninguna dirección, sino de todas a la vez, como si la tierra misma estuviera gimiendo. Me agaché, apoyando la palma sobre el suelo, y debajo de mis dedos, la tierra estaba helada, vibraba. Regresé al pueblo con las manos sucias de tierra y algo más que escepticismo incrustado bajo la piel. Necesitaba saber más sobre Juan, el sepulturero desaparecido. La gente seguía evitando mis preguntas, pero el alcohol suele aflojar lenguas tanto como inhibiciones. En la cantina más oscura del lugar, donde el tequila olía a aguarrás y las moscas se ahogaban en charcos de cerveza rancia, un hombre con el rostro surcado de venas rotas accedió a hablar. Juan era un hombre callado, masculló, mirando hacia la puerta como si esperara que alguien lo interrumpiera. De esos que trabajan sin quejarse, aunque el sol derrita el cerebro. Pero algo cambió cuando empezaron los llantos. Los llantos, según supe, comenzaron meses antes de que Juan desapareciera. Siempre de noche, siempre en la sección E. Al principio, él pensó que eran gatos en celo, o el viento colándose entre las lápidas, pero luego las voces se hicieron claras. Niñas, dijo el hombre, apretando su vaso hasta que los nudillos palidecieron, como si estuvieran enterradas vivas. Al día siguiente, me colé en la caseta de herramientas del cementerio, un cobertizo de madera podrida que olía a óxido y tierra húmeda. Entre palas oxidadas y bolsas de cal, encontré un cuaderno escondido detrás de una tabla suelta. Las páginas estaban manchadas de barro y algo más oscuro,
como si hubieran sido hojeadas con manos ensangrentadas. Era el diario de Juan. Las primeras entradas eran rutinarias. Tumbas cavadas, flores marchitas removidas, nombres y fechas. Pero luego, la escritura se volvía torcida, apresurada, como si hubiera sido escrita a toda prisa bajo la luz de una linterna temblorosa. Hoy volví a oírla. No es el viento, no son animales, es una mujer. Camina entre las tumbas vacías de la pero cuando me acerco, solo encuentro huellas de pies descalzos en la tierra. Huellas que no llevan a ninguna parte. Más adelante, una entrada me detuvo en seco. La vi anoche, vestida de blanco, pero no es blanco, es ceniza. Su pelo está chamuscado, como si el fuego la hubiera lamido y luego escupido. No tiene ojos, solo huecos negros, pero sé que me ve. Me sigue, no cuando camino, sino cuando duermo. La última anotación era la más corta y la más inquietante. La tierra se mueve aunque nadie cava. Cerré el cuaderno con los dedos entumecidos. Fuera, el sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo del mismo color rojo opaco que había visto en las fotografías del internado incendiado. Esa noche volví al cementerio. Las rejas estaban cerradas, pero no con candado, como si alguien o algo hubiera querido que entrara. Caminé directo hacia la sección la linterna recortando sombras que parecían retorcerse a mi paso. Entonces lo escuché. No era un gemido, ni un llanto. Era un grito, agudo, desgarrador, como si hubiera estado atrapado bajo la tierra durante décadas y solo ahora encontrara una rendija por donde escapar. Y venía de debajo de mis pies. Apunté la linterna al suelo. La tierra frente a mí estaba removida, fresca, como si alguien o algo hubiera intentado salir o entrar. Me alejé despacio, pero no lo suficiente como para no notar algo peor. Las huellas de pies descalzos que empezaban donde yo estaba parado y que se alejaban hacia la oscuridad, sin nadie que las hiciera. El diario de Juan mencionaba un ritual. No lo llamaba así, claro. Para él había sido solo un acto de fe, una bendición ordenada por el párroco del pueblo para calmar los ánimos del cementerio nuevo. Pero entre las líneas de su escritura temblorosa se leía la verdad. Aquello no había sido una ceremonia piadosa, había sido un intento desesperado por contener algo que ya se había desatado. El padre Mateo, el actual sacerdote, no quiso recibirme. Su casa parroquial olía a incienso rancio y cera derretida, y cuando finalmente me abrió la puerta, sus ojos vidriosos evitaban los míos. ¿La bendición?, murmuró, como si el solo hecho de recordarla le quemara la lengua. Fue un error. No dio más explicaciones, pero en los archivos de la iglesia, entre partidas de bautizo y misales polvorientos, encontré una fotografía amarillenta. Juan, de rodillas en la sección cavando un hoyo bajo la mirada del anterior párroco. Detrás de ellos un grupo de feligreses sostenía velas, pero ninguna flameaba. Todas estaban apagadas, como si el viento las hubiera sofocado una por una. El hoyo que cavó Juan no era para un ataúd, era para algo que ya estaba allí. Según el acta parroquial, a solo medio metro de profundidad, la pala chocó contra huesos carbonizados, y entre ellos, un crucifijo de hierro retorcido, como si lo hubieran arrancado de las manos de alguien mientras se derretía. Lo enterramos de nuevo, me dijo esa noche una mujer en la sombra de la iglesia, una de las pocas que asistió al ritual. El padre roció agua bendita, pero se detuvo, escupiendo al suelo como para alejar el mal de oír. Las velas no se encendieron, ni esa noche, ni ninguna otra. Algo había cambiado después de la bendición.
Los perros del pueblo, que antes merodeaban el cementerio en busca de comida, ahora aullaban y se arrastraban lejos si alguien los acercaba. Las ofrendas que los familiares dejaban en las tumbas amanecían esparcidas. Las flores arrancadas pétalo a pétalo. Y las veladoras, nadie las encendía ya. Pero aún así, cada mañana aparecían todas volcadas, la cera escurrida como lágrimas negras sobre las lápidas. Fue entonces que decidí hacer lo que Juan había hecho antes de desaparecer: grabar los sonidos de la noche. Coloqué el dispositivo en el límite de la sección E, escondido entre las malezas, y me marché antes del anochecer. A la mañana siguiente la grabación estaba intacta, pero cuando la reproduje en mi habitación, con las persianas cerradas y el sudor frío pegándome la camisa a la espalda, escuché lo imposible. Primero, el viento. Luego, un susurro de faldas rozando la tierra. Y finalmente un llanto. No era el gemido de antes, era claro, desgarrador, humano. Una voz de mujer, joven, que entre sollozos repetía 3 palabras, cada vez más fuerte, hasta que el audio se saturó en un grito: «¡No me quemé!». Y entonces, como si alguien hubiera apretado stop en el infierno, el silencio. Solo quedó, en los últimos segundos, un crujido. El sonido de unas uñas arañando la tierra desde abajo. La grabación me persiguió, no solo en mis sueños donde la voz de aquella mujer, o era una niña, gritaba desde el fondo de un pozo sin fin, sino en lo cotidiano, en el chirrido de una puerta al abrirse, en el agua goteando de la regadera del hotel, en el silbido del viento entre los árboles del cementerio, que ahora parecía decirme algo cada vez que me acercaba. No me quemé, pero alguien sí lo había hecho, muchas alguienes. La pista me llevó hasta doña Mercedes, una anciana de manos nudosas y mirada opaca, como si sus ojos hubieran sido lavados con ceniza. Había sido alumna del internado, una de las pocas que sobrevivió. «Porque me fui antes», susurró, acomodando el rebozo sobre sus hombros encogidos. «Mi padre me sacó cuando empezaron los problemas». El problema tenía nombre: Rosaura. La llamaban la endemoniada. Las monjas decían que hablaba en lenguas que hacía que los espejos se rompieran sin tocarlos. La encerraron en el sótano, el día del incendio. Doña Mercedes no lloró al decirlo, solo apretó el crucifijo que colgaba de su cuello, como si esperara que en cualquier momento algo la arrastrara de la silla. Pero no fue el fuego lo que mató a todas esas niñas, fue el miedo. Corrieron hacia la capilla pensando que Dios las salvaría, pero las monjas habían cerrado las puertas para que no se contaminaran con lo que Rosaura había hecho. Dijeron. Nadie las oyó gritar, nadie las dejó salir. El aire en la habitación se espesó. Afuera, un perro aulló. Las enterraron ahí mismo bajo los escombros. Cuando construyeron el panteón, nadie recordaba o nadie quiso recordar. Me incliné hacia ella, sintiendo el peso de la siguiente pregunta antes de formularla. ¿Y Rosaura? Los labios de doña Mercedes se abrieron en algo que pudo ser una sonrisa o una mueca de dolor. Ella no está sola en esa tierra, nunca lo ha estado. La sección E no es un cementerio, es un vientre y está hambriento. Esa tarde volví al panteón con una pala, no para acabar, no todavía, sino para buscar la tumba de Juan. El sepulturero había sido enterrado allí después de que lo encontraron muerto en su caseta, la boca llena de tierra y los ojos abiertos, como si hubiera visto algo en el último segundo que lo obligó a intentar gritar. Su lápida era sencilla, sin flores, sin adornos. Pero cuando pasé los dedos por el borde, sentí algo que me detuvo el corazón. Marcas.
no en la piedra, en el interior del ataúd, rasguños profundos, hechos con uñas humanas, que comenzaban desde el fondo y subían hacia la tapa, como si alguien hubiera estado atrapado dentro y hubiera intentado salir, o como si algo lo hubiera arrastrado hacia abajo. El viento silbó entre las cruces, y por un segundo creí oír una risa ahogada. No venía de la tierra, venía de detrás de mí. Me giré, palma sudorosa pegada al mango de la pala, listo para golpear o correr. Pero solo vi, a lo lejos, al final de la sección E, una figura blanca. No estaba de pie, estaba arrodillada y cavaba. No debía haber vuelto de noche, pero el cuaderno de Juan tenía una última página arrancada, y el padre Mateo había empezado a esquivarme como si llevara la peste negra impresa en la piel. Solo me quedaba una opción: enfrentar la sección E cuando nadie, nada, pudiera verme. La luna era una uña sucia clavada en el cielo cuando salté la reja del cementerio. El aire olía a tierra revuelta y a algo más, algo dulzón y rancio que me recordó a las velas de cebo que usaban en el velorio de mi abuela. La figura blanca ya no estaba allí, pero su trabajo sí. En el centro de la sección E, donde antes solo había hierba seca, ahora había un hoyo. No era profundo, no era ancho, pero era reciente. La tierra alrededor estaba amontonada, como si alguien hubiera cavado con las manos. Y al borde, algo brilló bajo mi linterna. Un trozo de tela, blanca, quemada, como el uniforme del internado en las fotos que doña Mercedes me había mostrado. Antes de que pudiera recogerlo, el viento se llevó el jirón hacia las sombras. Y entonces lo vi. Ella no caminaba, flotaba. O al menos eso pensé al principio, hasta que noté que sus pies descalzos sí tocaban el suelo, pero no dejaban huellas. Su vestido, más ceniza que tela, ondeaba como si estuviera sumergido en agua. Y el velo, Dios, el velo, no era negro, era carbonizado, pegado a lo que debería haber sido un rostro, y sin embargo sentí que me miraba. El frío me atravesó como un cuchillo. Quise gritar, quise correr, pero mis piernas eran de plomo, mis pulmones se negaban a llenarse. Ella alzó una mano, no para señalarme, sino hacia el hoyo, como una invitación, como una orden. No sé cuánto tiempo pasó, no sé si respiré siquiera. Lo siguiente que supe fue la luz del amanecer filtrándose entre las lápidas, y el dolor. Dolor en las rodillas, en las manos, bajo las uñas, como si hubiera estado cavando. Miré mi reloj, 18 horas. Había perdido casi un día entero. Pero lo peor no era el tiempo perdido, era la cámara que llevaba colgada del cuello, ahora quebrada, como si alguien la hubiera aplastado con rabia. Y el audio que logré rescatar de ella. Mi propia voz, ronca, desesperada, repitiendo una y otra vez. No me dejaron salir, y detrás, como un eco desde el fondo del hoyo, alguien más susurraba: ahora tú tampoco. El sol no salió ese día, o al menos, no para mí. El archivo parroquial olía a humedad y a mentiras viejas. El padre Mateo no quiso abrírmelo, pero la cerradura era tan antigua como los secretos que guardaba. Una llave oxidada que encontré entre los escombros del viejo internado giró con un chasquido sordo, como si la madera misma protestara. Dentro, entre registros de bautizos y matrimonios amarillentos, había una carpeta sin nombre, escondida detrás de un retrato de San Jerónimo con los ojos raspados. Expediente 1955. Asunto Internado Sagrado Corazón. Las páginas se deshacían entre mis dedos. Informes escritos a mano con tinta ya desteñida, donde las palabras fuego, tragedia y accidente aparecían una y otra vez. Pero entre líneas, la verdad se filtraba como pus de una herida mal cerrada.
Las niñas de la clase D no respondieron al conteo después del incidente. Se sugiere registro alternativo para evitar preguntas. El cuerpo de la hermana María Eugenia presenta marcas de forcejeo antes de la cremación. El sótano requirió 3 lavados con agua bendita. Aún se escuchan risas. Y entonces, la página que hizo que el aire se me atorara en la garganta. Un listado de nombres. Las niñas desaparecidas. Rosaura encabezaba la lista, pero había otras 11, todas marcadas con la misma anotación al margen. Inhumadas en lugar sagrado. El lugar sagrado era una fosa común. La fosa común era la sección E. Salí del archivo con las manos manchadas de polvo y algo más. En el camino de regreso al pueblo, me topé con el padre Mateo. Parecía haber envejecido 10 años desde la última vez. «Lo sabe, ¿verdad?», le espeté, mostrándole el expediente. «Juan también lo supo, por eso desapareció». El sacerdote se estremeció, pero no negó nada. «El Vaticano prohibió exhumar esos restos», susurró. «Dijeron que era mejor dejar dormido lo que yace allí». «¿Y si no está durmiendo?», pregunté recordando los sollozos, los arañazos, la figura en el cementerio. «¿Y si nunca lo ha hecho?». El padre no respondió. Solo se persignó y caminó hacia la iglesia, pero no antes de decir una última cosa. «Juan me pidió lo mismo que usted busca. Cavó donde no debía, y ella lo reclamó». Esa noche, bajo la luz de una luna rojiza, hice lo que el sepulturero había hecho antes que yo. Tomé la pala y me dirigí a la sección E. Esta vez no había figura blanca esperándome, solo el hoyo que yo mismo había cavado en mi trance, ahora medio lleno de agua estancada que brillaba como aceite bajo mi linterna. Me arrodillé al borde, respiré hondo y cavé. La tierra cedió demasiado fácil, como si algo debajo estuviera ayudando. A medio metro la pala golpeó algo que no era piedra. Huesos. No 1 ni 2, docenas. Todos pequeños, todos carbonizados, y todos envueltos en jirones de uniforme escolar. Entonces lo vi. Entre los restos algo brilló. Un crucifijo de hierro, igual al que Juan había encontrado. Pero esta vez no estaba retorcido. Estaba roto, como si alguien lo hubiera partido desde adentro. El viento cesó de golpe, y detrás de mí una voz que no era una voz, sino muchas, susurró: «Gracias por despertarnos». Cuando me di la vuelta ya no estaba solo. Las tumbas vacías de la sección E ahora tenían ocupantes, niñas, docenas de niñas, todas vestidas de blanco, todas quemadas. Y en primera fila, Rosaura, con su velo chamuscado levantado por fin, mostrando un rostro que no era un rostro, sino un espejo, y en él no se reflejaba la luna, se reflejaba yo, con la boca llena de tierra y los ojos llenos de miedo, como Juan, como todas las que vinieron antes. El hoyo a mis pies empezó a respirar, y supe, con certeza absoluta, que nunca registrarían mi nombre en ningún expediente, porque los que escuchan en E se quedan en E. Encontrado entre los efectos personales del reportero, manchado de tierra y algo oscuro que huele a cera derretida. Dirigido a quien encuentre esto. Si estás leyendo esto, es porque no he vuelto, o porque he vuelto de otra manera. No escribo para advertirte, eso sería inútil. Escribo para que sepas por qué lo hice, por qué cavé, por qué escuché, por qué me quedé. La primera vez que oí el llanto en la sección E pensé que era el viento. La primera vez que vi a Rosaura creí que era el cansancio. Pero ahora sé la verdad. Nunca fueron almas en pena. Eran mensajeras. El incendio del internado no fue un accidente, fue un sacrificio. Las monjas no encerraron a Rosaura por endemoniada, sino porque sabía demasiado. Sabía de los abusos, de las niñas enterradas vivas en el sótano por pecar.
de los informes falsos enviados al arzobispado. Y cuando el fuego comenzó, no fue el humo lo que las mató. Fueron las puertas cerradas con llave. El panteón nuevo no se construyó sobre sus restos por descuido. Fue a propósito, para que nadie las desenterrara, para que nadie las oyera, pero Juan sí las oyó, y yo también. Anoche, cuando cavé hasta los huesos, no encontré solo restos, encontré la verdad. Rosaura no me mostró mi reflejo por crueldad, era una invitación. Las niñas no quieren venganza, quieren justicia, y para eso necesitan voces. Voces que el pueblo no pueda silenciar. Por eso me quedé, por eso escribo esto desde el hoyo, con las uñas sangrantes y la tierra ya llegándome a la cintura. No intentes sacarme, no es yo el que escribe ahora, ellas me prestan las manos, pronto me prestarán la voz. Cuando el joven que edita mis videos venga, porque vendrá, los curiosos siempre volvemos al lugar que nos muerde, enséñale esto. Déjalo leer las últimas palabras que escribiré como humano. No tengas miedo de escuchar en E, pero ten cuidado con lo que escucha de vuelta. Aquí termina el manuscrito. Las siguientes líneas están escritas con letra temblorosa, como si la mano que las trazó ya estuviera bajo tierra. Vienen por mí, traen flores, pero no saben que ya no estoy solo. Epílogo, nota del editor. Encontré esto en la habitación de hotel abandonada de mi jefe. El pueblo de San Jerónimo no aparece en ningún mapa actual. La sección E del cementerio nuevo está tapiada ahora, con una cruz negra pintada sobre los bloques. A veces cuando el viento sopla desde el oeste, mi grabadora capta susurros. Siempre dicen lo mismo. Gracias por escuchar.